Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder tocar este tema ahora que estamos en vísperas de Semana Santa. Creo que año con año nosotros estamos festejando la Pascua, la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero en realidad, ahora que he estado trabajando lo del camino de Maús y adentrándome profundamente de lo que significa, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Es curioso, pero nosotros ahora empiezo a entender qué significa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Lo que es increíble, yo no lo podía entender, porque muchas veces nosotros en nuestras propias peticiones, cuando hablamos de orar sin cesar, hacemos nuestra lista de todo lo que queremos para que el Señor nos ayude a conservar nuestra zona de confort, ¿verdad? Y en realidad, el Señor, en relación al primer Adán, a nuestra naturaleza adánica, a nuestro yo, Él no vino a fortalecer el yo, porque el yo es justo el resultado del pecado original, de querer ser como Dios, el creer que todo gira alrededor de nosotros. Y quisiéramos que el Señor pusiera las cosas de tal manera que nosotros nos la pasáramos campechanamente, porque tú me cuidas, porque tú me provees, porque tú eres el dador de todo lo que yo necesito para estar cómoda. Qué increíble, ¿verdad? Y al final de cuentas, con ese tipo de pensamientos, en realidad no somos diferentes. Aquellos que creen en horóscopos y que creen en la leída de mano, etcétera, etcétera, porque pues ellos también andan buscando qué es lo que les satisface y les acomoda en su zona de confort, ¿o no? Y el Señor no vino para eso. Y es por eso que me puse a investigar y Dios me ha dado revelación al respecto, que para mí realmente me ha cambiado mucha de la visión que yo tenía. Más ahora que estoy festejando mis años octogenarios, en donde ya tengo que presentar examen final, entonces empieza uno a saber cuál es mi negocio, a qué todo el mundo me dice, Susana, ¿y ahora a qué te dedicas? Pues a preparar mi examen final. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que nosotros llamamos vida? ¿En qué invertimos nuestra vida? Y uno cuando ya es un adulto vive mucho de sus recuerdos. Y muchos de ellos se ponen histéricos poniéndose históricos. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo único que en realidad es desechable. Una vez que lo dejaste pasar, ya no lo recuperas. Lo caído, caído. Y por eso tenemos que estar alertas. Por eso el Señor te exhorta, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días de los cuales digas no tengo de ellos contentamiento. Porque hermanos, se supone que cuando tú caminas con el Señor, los años adultos son años de bendición, porque son años de cosecha. Cosechas lo que sembraste. La ley de la cosecha es realmente tremendo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces es allí en donde, siendo maestra de los maestros del discipulado, yo decía, bueno, yo creo que es necesario que nosotros entendamos qué es lo que tenemos en Cristo y qué significa
la vida de Cristo en nuestras vidas, como para poder esperar que cosechemos y fructifiquemos en nuestra vejez, para que la obra continúe aún después de nuestra muerte. Esto es muy importante. Cuando eres joven, crees que nunca vas a envejecer, pero en un abrir y cerrar de ojos, pues ya se fueron las décadas y empiezo a voltear para atrás, y ahora que me pongo a ver el internet y también el Roku, en donde veo el YouTube y todo eso, lo que está aconteciendo, y veo las cosas que han sucedido en el pasado, digo, pues si yo estaba en tal lugar cuando estaba pasando esto. Y empieza uno a darse cuenta que uno mismo es parte de la historia. Y tú formas parte de los acontecimientos de los cuales fuiste testigo. Y te preguntas, ¿en qué medida el Señor te usó en esos momentos para poder extender el Evangelio? Qué importante, hermanos, porque ahora me doy cuenta que finalmente lo más importante en mi vida ha sido conocer a mi Señor. Y ha sido precisamente estar participando. Yo no podía entender, yo decía, Señor, ¿por qué si yo me porto bien? ¿Por qué si yo trato de cumplir con todo? ¿Por qué tengo tantas broncas? ¿Por qué tantas envidias? ¿Por qué tantos ataques? Y uno no los entiende. Y ahora los entiendo. Y es más, le doy gracias a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y por eso el tema de esta tarde lo titulé, Él resucitó. ¿Para qué resucitó? Para vivir en mí, para continuar su ministerio a través de mi vida, mi cuerpo, su vida. Y eso es lo que te permite fructificar y que la obra continúe más allá de tu muerte. Es algo que uno no logra entender. ¿Por qué? Porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el que nació con esa naturaleza adánica, en realidad pasó a sus generaciones el complejo de yo-yo. Es decir, yo, después yo y luego yo. Y acaba por interpretar todo lo que acontece a su alrededor, nada más analizándolo en función de si me beneficia o me perjudica, si me afecta o no me afecta. Pero ¿quién te dijo a ti que en realidad el mundo gira alrededor de ti? Ser como Dios. Es interesante. Porque llega un momento que aún el concepto que tenemos del Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo consideramos como si fuera una lámpara de Aladino, que lo frotas y te da todo lo que tú quieres. ¿No es cierto? Dice, no tienes porque no pides. Entonces arrancas pidiendo para ver si es más, declaras para que te lo dé y tiene obligación de dártelo. Pero es que texto fuera de contexto es puro pretexto. Dijo, no tienes porque no pides, y si pides y no tienes es porque no sabes pedir, porque pides para tus propias concupiscencias, pides para que el Señor fortalezca tu complejo de yo-yo y te dé lo máximo de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque crees que es el genio que frotas la lámpara y te da lo que tú quieres. Ese es el complejo en donde tú te crees Dios.
y que te andas buscando a ver quién satisface todas tus necesidades. Pero lo que yo descubrí a través de la vida en Cristo, que es completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Porque nosotros fuimos educados, aún en nuestra cultura, a pensar en el yo. La cultura no es más que el desarrollo, te imponen a base de castigos y recompensas cómo te debes de comportar para ser aceptado en la sociedad en la que te tocó vivir. Y te dan toda una serie de condiciones. Pero cuando tú vienes a Cristo, Él te da una nueva cultura. Él te transforma no desde afuera hacia adentro, te transforma de adentro para transformar afuera. ¿Por qué vivimos una crisis en la actualidad, hermanos? Les voy a decir por qué. Porque el Señor dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y si dijo, ya dijo. Y lo que el hombre es un animal de costumbres. Cree que si le dijeron eso y así te enseñaron, lo caído, caído. Y eso ya no cambia. Y si cambia es porque todos los demás están equivocados. Y es por eso que se entra en una crisis, porque todas tus constantes se están haciendo variables. Y no sabes cómo responder. Y por eso nuestros jóvenes se sienten todavía más desorientados. Porque nosotros como adultos les queremos imponer lo que nosotros nos dijeron cuando se amarraban los perros con longaniza. Y nuestros jóvenes están enfrentándose que ahora hacen longaniza de perro. Y es que eso es muy importante, hermanos, para poder saber qué significa el poder de Dios y el poder de la resurrección. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué murió? Esto es muy importante que lo sepamos, hermanos. Porque si nosotros no sabemos en dónde está la base de nuestra creencia, el secreto está en la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa? ¿Él es tu Salvador o Él es tu salvación? ¿Él es tu justificador o Él es tu justificación? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si Él es tu Salvador y tu justificador, todas las otras acciones pasan por su tamiz para que puedas saber que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe es una creencia en la que se apuesta la vida. Y lo que Él te dijo son sus promesas. Y Él dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. En realidad Jesucristo, la vida en Cristo te entrena para vivir un mundo cambiante. Él te dice cómo, lo único que es constante es su palabra. Todo lo demás iba a cambiar, todo. Es más, uno cree cuando es joven que vas a estar así toda la vida. Y cuando estás trabajando estás creyendo, cuando yo me jubile voy a hacer esto y esto y esto. Sin darte cuenta que para cuando te jubiles no puedes levantar, no te puedes ni levantar de la cama. Pues sí, porque muchas veces ya estabas acostumbrado a una rutina. Ya tenías una posición que te daba una posesión, un salario, y que te daba una identidad, ya sabías quién eras, ya ese escritorio es el mío, como le pusieron ahí en aquel anuncio, buenos días ingeniero, y luego cuando llega ahí a la puerta dice ingeniero, gerente de no sé qué, dice, ese soy yo. Su posición le daba la identidad, y antes de que te jubiles, pues lo que haces es lo que está determinando quién eres ante la sociedad que te rodea.
¿o no? ¿Y qué tal si te hubieran puesto el anuncio del excusado? ¿Quién eres? Pues alguien que tiene diarrea, porque si siempre estás ahí. Es curioso cómo nosotros, con esa mentalidad que nos da la sociedad, que te da ese complejo de yo-yo y que te lo alimenta, dejamos de saber quiénes somos. Y yo creo que ese cuestionamiento de quién soy viene con los años, porque ya no tienes posición y tu posesión, tus ingresos disminuyen porque ya no tienes el ingreso. Tampoco tienes las necesidades si te mantienes sano, ¿no? Pero lo que es interesante, hermanos, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue el plan de Dios para darte la identidad de hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, coheredero del reino de Dios en Cristo Jesús. Y te da una nueva naturaleza. El que está en Cristo, nueva criatura es. Te hace una nueva creación. Y vamos a ver este tema que para mí me resulta fascinante. Espero que pueda ser clara. Lo van a subir a internet, así es que si quieren tener más detalles de las diapositivas, ahí las van a tener. Yo quisiera, hermanas, que vieran antes este concepto de crisis, conflicto y problema. Saben que yo estoy aquí en Oreb desde 1973, es más, ya tengo etiqueta de inventario, ya formo parte del inventario de esta iglesia. En esa época estaba don Rolando Gutiérrez, era un profesor en filosofía y letra, nuestro pastor, un hombre en realidad extraordinario. Es más, él fue el que me enseñó a tener conciencia social, porque nosotros como ingenieros, pues nosotros manejamos puros problemas con solución convergente. Tú le pones límite al problema, todas tus soluciones convergen. Pero ellos manejan en filosofía y letras, y más como pastor, los problemas humanos. Y como les dije, los problemas humanos no son lógicos, son paradójicos, depende de qué lado estés. Tú no opinas igual siendo rico que siendo pobre, ni siendo joven que siendo viejo. Y es muy interesante porque él me dijo en una ocasión, dijo, dime Susana, ¿a ti qué te gusta pensar? Dime, ¿cuál es la diferencia entre crisis, conflicto y problema? Y yo le dije, déjame pensarlo. Y entonces fui y lo analicé, hice mi bibliografía, busqué la definición de cada palabra, sus connotaciones, sus raíces. Y lo que descubrí fue fascinante, que me permitió explicar el plan de Dios para nuestras vidas. Fíjense qué interesante, porque usamos las palabras para comunicar. Y como dicen, si el toque de la trompeta no es claro, ¿cómo sabe el ejército si es hora de comer, de dormir o de aprestarse a la batalla? Entonces me puse a analizarlo y descubrí que la crisis en chino lo escriben con dos ideogramas, uno que significa peligro y el otro que significa oportunidad. Tienes simultáneamente el peligro de perder intereses creados y la oportunidad de desplegarte hacia nuevas maneras de pensar, de sentir y de actuar. Y saben ustedes que las crisis están a nivel racional, ¿sí? Porque la mente sana ve las cosas como son, la mente enferma distorsiona lo que ve y la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Y la madurez de un individuo se mide por el número de variables que maneja y la inmadurez por el número de constantes. Y eso está todo aquí en tu mente.
El que tiene complejo de yo-yo, ese no tiene más que una sola ecuación, yo. Y todo lo ve en función de sí mismo. Es una persona inmadura que no alcanza a dar sentido a lo que ve porque interpreta las cosas mal. A mí qué me importa que suba la gasolina si yo no tengo coche. A mí qué me importa que suba el azúcar si yo soy diabética. Como si nada más a él le importara y nada más a él le afectara. En cambio, una persona que maneja más variables, pues indudablemente tiene más ecuaciones. Cuando dice, va a subir la gasolina, entonces empieza uno a echar cuentas, nos van a subir los alimentos, va a subir el transporte, va a subir esto, va a subir el otro. Y ya le echas todas las cuentas y te das cuenta que te afecta mucho más, aunque no tengas coche. ¿No es cierto? Y nosotros vemos que eso está a nivel racional. Fíjense qué interesante, hermanos. Se los voy a explicar con un ejemplo. Yo soy un pequeño sistema llamado Susana Chow. Me muevo en otro pequeño sistema llamado Familia Chow. En otro pequeño sistema llamado Petróleos Mexicanos, cuando trabajaba. En esos sistemas yo tengo todas mis ecuaciones para resolver todas mis variables. Yo sé a qué horas me levanto, a qué horas me presento a trabajar, cuándo cobro mi catorcena, cuándo pago el mantenimiento de mi edificio, etcétera, etcétera. De los sistemas mayores, llamado país, llamado continente y llamado universo, yo tomo constantes. Yo tomo como constante que México tiene que seguir pidiendo prestado para sostener su economía. A mí eso ni me preocupa ni me quita el sueño. Yo no me levanto en la mañana a ver si ya dejó de pedir prestado. Bueno, ahora me levanto a oír a López Obrador. Pero no es algo donde yo tenga toda mi atención. Ahora, tomo como constante que toda la cuestión esta del terrorismo, pues no se viene a México. Por eso me atrevo a subirme a un avión. Bueno, yo voy a tener una crisis cuando una de esas constantes se me haga variable. Cuando a México ya no le presten dinero, se venga la reducción de plazas en Pemex y yo no pueda cobrar mi catorcena. Entonces ya no tengo para pagar mantenimiento. Yo estoy en crisis. Todo porque una constante se me hizo variable. ¿Ven qué interesante? Y las crisis están en tu mente. ¿Qué tanto piensas? ¿Nada más piensas en ti? ¿Tienes la cabeza más para peinártela? ¿O la usas para pensar? Esa es la diferencia. Fíjense que una vez que ya te diste cuenta que una constante se te hizo variable, ahora sí ya tienes el conflicto. ¿Qué vas a hacer? Tienes más variables que ecuaciones para resolverlas. Y el qué vas a hacer no es racional, no está aquí. Es psicológico, depende de tus valores. ¿Qué es valioso para ti? Es lo que va a mover tu acción. Es decir, tu prioridad, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es importante para ti? Y siempre les pongo el ejemplo del ingeniero, digamos, de un gerente en Pemex, de unos 45 años, con un coche a medio pagar, una casa a medio pagar, con los chamacos en el TEC de Monterrey, muy pocos ahorros en el banco, y de repente se viene el recorte y quitan sus direcciones enteras. ¿Qué va a hacer? ¿Asegurar el coche? ¿Asegurar la casa? ¿Asegurar la educación de sus hijos? Porque es más, estos señores lo tienen todo, no saben ni cargar gasolina, porque tienen chofer, y el chofer se lo pone ahí en la puerta, ya ni siquiera maneja el coche, y mucho menos se anda preocupando por cargar gasolina, si no es coche con chofer y con gasolina. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora todo eso que tenía como constante y como zona de comodidad, se le vuelve variable. Y nosotros estamos viendo que depende de sus valores su acción.
Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué va a hacer con su liquidación? ¿Asegurar el coche, la casa, los hijos? ¿O llevarse su liquidación, irse con la secre y que cada quien se arregle como pueda? Depende de sus valores, ¿o no? Ahora sí, fíjense, eso está en tus valores. Ahora ya descubriste lo que vas a hacer. Ahora tienes el problema, ¿cómo le vas a hacer? Y el cómo no es racional ni psicológico, es existencial. El cómo es el único que depende del exterior. No es lo mismo buscar trabajo a los 45 años que a los 20 o 25, ¿verdad? No es lo mismo buscar trabajo en 1975, no tuvo haber chamba para todos, que buscarlo ahora, en el 2019, en donde ni con títulos consigues chamba. ¿Qué vas a hacer? Pero yo quiero, hermanos, que observen esto. La crisis, el conflicto y el problema, vean que solamente los dos primeros, la crisis y el conflicto, están dentro de ti. Y eso que tienes dentro de ti, tu manera de pensar y tus valores, son como van a determinar lo que vas a hacer con los problemas. El problema es lo único que depende del exterior, de tu entorno, que a cada rato cambia. ¿Cómo la ven? Y entonces, cuando tú vienes al Señor, Él te enseña a manejar muchas ecuaciones con muchas variables. Porque te dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vas a manejar 3 variables. Para eso requiere sistema, no regla de 3 simple, que es como te acostumbra en nuestra sociedad a resolver los problemas. ¿Ven por qué? Se requiere un plan realmente genial como el que Dios tenía al enviar a su Hijo, que era inmortal, a nacer y hacerse mortal para morir. Y con ello pagar la paga de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la manera como la sociedad está organizada, ¿quién dice yo? ¿Quién se ofrece voluntario? Tenía que ser el Hijo de Dios. Y es por eso que Él te capacita. Te capacita para manejar muchas ecuaciones y resolver muchas variables. Por eso dice que el hombre espiritual no necesita que nadie le enseñe. El mismo Espíritu te enseña, porque Él te va guiando. Y además, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, el derramamiento de sangre, eso te da la redención. Y eso es por gracia, no tienes que hacer nada. Es aceptar el sacrificio dado en la cruz del Calvario. Pero el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice, el que quiera seguir en pos de mí. Lo que pasa es que el yo no es del agrado del Señor. Ahí está todo el fruto de la carne: odios, iras, contiendas, celos, herejías, envidia, soberbia. Ese no lo puede componer, ni lo puede parchar. Ese tiene un solo destino: la muerte. Y por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no yo, vive Cristo en mí. El Señor te da la posibilidad de tener la comuerte con Cristo, negándote a ti mismo, el yo,
para que en ese momento no seas tú, sino Cristo en ti. Y entonces de esa manera tú vas a obtener una vida que es muy rica, porque es una vida que tiene eternidad. Porque la primera vida, la vida natural, la adánica, su destino es la muerte. Es más, cuando dicen, no, es que estoy ahorrando, quién sabe qué. ¿Para qué? Cuando ya estás viejo, mano. Yo nunca he visto una carroza seguida de camión de mudanzas. ¿Ustedes sí? No vas a llevarte nada. Absolutamente nada. Es decir, dejas todo, estás muerto. Ya ni siquiera la ley te puede perseguir. No te pueden cobrar multas por pasarte altos. Ya no te atrapan si puedes. Porque estás fuera de la ley. Ya la ley no tiene es como dice el Señor, la mujer mientras está casada, pues la ley dice que tiene que someterse a su marido. Pero si muere el marido, pues es como China libre, hermano. Puede hacer lo que quiera, ¿no? Es interesante, hermanos, porque esto es muy importante que lo veamos. Y en esta cuestión de crisis, conflicto y problema, es de ahí donde surgen los liderazgos. El hombre busca el liderazgo, posicionar un estar para tener, para ser. ¿Sí? En cambio, el Señor te da un liderazgo funcional. Es quién eres. Cuando no eres tú, sino Cristo en ti, eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, coheredera del reino de Dios con Cristo Jesús. Y tendrás poder y me serás testigo. ¿Por qué? Porque las cosas que yo hago, mayores que esas haréis, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque no eres tú. Tus acciones están dirigidas no por el yo, están dirigidas por Él en mí. Mi cuerpo, tu vida. Por eso Él resucitó. Y la misma fuerza, el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, cuando tú mueres a tu yo, es el que te resucita a una nueva vida. Una vida llena de propósito, una vida llena de retos, una vida que tiene trascendencia y dimensión de eternidad. Eso es vivir, hermanos. Todo lo demás es sobrevivir. Él no dijo, yo vine para que sobrevivas y sobrevivas en abundancia. Él dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El Señor no le da poder al hombre natural. El Señor le da vida. Una vez que ese yo muere, para que tenga el poder de llevar a cabo la labor para la cual fue creado. Para eso es el poder del Señor. No para fortalecer nuestro yo, sino para fortalecer el Cristo que está en mí y llevar a cabo la labor que nos corresponde. Bueno, ahora vamos a seguirle. ¿Ya no quiere? Espérame. Pues es a la izquierda. Ven. Dice, nosotros como cristianos nunca nos dicen que luchemos para estar en Cristo. No se nos exhorta que logremos llegar allí, pues ya estamos allí. Sin embargo, se nos dice que permanezcamos en donde Dios nos ha colocado. Porque en el libro ese de Watchman Nee, de Sentados, Andad y Estar Firmes, dice, la vida cristiana comienza a concentrarse para saber quién eres en Cristo. Por eso dice que nos hizo sentar, que Dios lo hizo sentar a la diestra de Dios y asimismo nos hizo sentar juntamente con Él, para que sepamos quiénes somos en Él.
todo el potencial que tú tienes en Cristo, porque no eres tú, es Cristo en ti. Dice, la resurrección es el acceso a la vida espiritual. Dice, cualquier experiencia espiritual verdadera significa que hemos descubierto que cierto hecho en Cristo y que hemos centrado en su experiencia. Lo más negativo en el universo es la cruz, porque es con ella Dios borró todo lo que no es de Él mismo. Lo más positivo en el universo es la resurrección, porque por medio de ella que Dios hace real todo lo que tiene en el nuevo orden de las cosas. Por eso resucitó Cristo. La cruz es el acceso a la muerte del yo. La cruz es la declaración de Dios que todo lo que existe dentro de nosotros, de la vieja creación, debe de morir. Porque nada que sea del primer Adán puede ir más allá de la cruz. Lo que no ha pasado a través de la muerte no puede ser consagrado a Dios, porque Dios solo acepta lo que pertenece al nuevo orden de las cosas, o sea, que proviene de su espíritu. ¿Cómo podemos vencer al pecado? Dice, presentarme ante Dios implica mi reconocimiento de que yo ya soy totalmente de Él. La forma como se obtiene la muerte sustituta del Señor Jesucristo es la misma forma como tú entras en su muerte, es decir, creyendo. Todos los que creen en la muerte sustituta de Cristo son salvos. Todos los que creen en su co-muerte, o sea, co-crucifixión con Cristo, vencen al pecado. Dice, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso dice el pasaje, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque hay muchos cristianos que no se consideran muertos y tienen la mecha muy corta. Luego se enojan, luego se encienden, ¿no? ¿Por qué? Porque yo todavía está vivito y coleando, se niega a morir. Por eso es niégate a ti mismo. Y por eso la amargura. Hay muchos cristianos que están amargados. ¿Y se acuerdan de allá cuando el papá le dio la paleta más grande a su hermano? Cuando tenía 5 años y todavía lo resiente y ya tiene 70 años. Es increíble. Dice, el viejo hombre es crucificado por medio de considerarlo crucificado. Si el creyente fracasa en considerarse crucificado con Cristo, entonces su viejo hombre revive. Pero si por otro lado logra realmente considerarse crucificado, entonces de él surgirá un superpoder. Es decir, hay dos grandes verdades. Cristo murió por mí y yo morí con Cristo. Fíjense que hay un pasaje donde dice que cuando Jesucristo estaba en la cruz, se burlaban de él y le decían, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Y por qué Jesucristo no se bajó de la cruz? Se hubiera ahorrado todo el sufrimiento, ¿o no? Pero si él se hubiera bajado, no hubiera podido cumplir el propósito para el cual fue enviado. A morir en la cruz del Calvario, derramar hasta su última sangre, gota de sangre, para que todo lo que es la vida adánica desapareciera. Y entonces, cuando Él resucita con un nuevo cuerpo. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo es el que te va a levantar cuando tú te niegas a ti mismo y te consideras muerto. Él te da una nueva vida. ¿Ok? El discernimiento espiritual por medio del Espíritu Santo.
Dice, lo que no ha pasado a través de la muerte no puede ser consagrado a Dios, porque Dios solo acepta lo que pertenece al nuevo orden de las cosas, o sea, que provienen de su Espíritu. Dice, un hombre sin la presencia del Espíritu Santo en su vida es incapaz de aceptar las cosas que provienen del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, el progreso espiritual, el hecho es el fundamento, la fe es el proceso y la experiencia es la consecuencia. En otras palabras, hecho es la causa, la fe es el camino y la experiencia es el efecto. Ahora, ¿qué es la resurrección? La resurrección es poder de transformación. Conocer a Cristo es conocer el poder de su resurrección, y conocer el poder de la resurrección de Cristo significa que tener un conocimiento más profundo, es tener un conocimiento más profundo de Cristo mismo. Esto es muy importante, hermanos. Fíjense los discípulos. Los discípulos siguieron a Jesús durante tres años. Vieron sus milagros. Vieron a Pedro caminar sobre el agua. Vieron al Señor acallar la tormenta. Vieron la alimentación de los miles, de 5,000 y de 3,000, y cómo les sobraba comida. Todo eso lo vieron, pero ¿saben qué? Ninguno se convirtió. Prueba de ello es que cuando lo crucificaron todo el mundo vio. Ni uno solo se convirtió. Por eso Él dice que era necesario que Él fuera, porque una vez que Él se fuera, a todos atraería a sí mismo. Por eso nos atrae a través del poder de la resurrección, porque te da nueva vida y te da su vida con su poder para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Lo que surge del primer Adán no puede vivir después de morir, porque solo la vida resucitada del Señor es lo que se manifiesta después de la muerte. Dice, experimenta la vida resucitada de Jesús. Lo triste es que muchos tratan de testificar de Cristo por medio de su vida natural. Existen muy pocos que testifican a través del conocimiento experimentado del poder de su vida resucitada, en donde no son ellos, sino Cristo en ellos. Dice, no existe verdad que no se encuentre en la palabra de Dios, porque todas las verdades están registradas en la Escritura. Pero nosotros vemos que hoy en día la debilidad y los pocos resultados de los discipuladores es debido a que reciben y siguen la verdad solo con su mente. Esto no es más que la ley. A pesar de la exactitud de la letra, esto no es del Espíritu Santo. Y entonces lo que tú impartes como discipulador es conocimiento. Pero cuando tú has sido transformado por el Señor y estás experimentando la vida resucitada de Cristo en ti, lo que tú impartes es vida. Y esa vida es la que los demás tienen para poderlo conocer personalmente. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Dice, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Aquí yace la razón de la falta de vida en muchas asambleas. La mano humana ha sido sustituida por la soberanía del Espíritu Santo. Esos mismos discípulos que huyeron cuando Cristo fue atrapado y crucificado, después, en el Pentecostés, después de que recibieron el Espíritu Santo, ellos se la jugaban, voy derecho y no me quito, y le apostaban su vida. ¿Por qué? Porque es una perla preciosa en donde vendes todo lo que tienes para poder
tener aquello que realmente tiene valor. Dice, la actitud de una persona ante Dios tiene que ver mucho con su interpretación de la palabra de Dios. Pero solo aquellos que han pasado la co-crucifixión están equipados para interpretar la Biblia correctamente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te está guiando. Porque el hombre espiritual no necesita que nadie le enseñe. El mismo Espíritu te enseña. Dice que el Espíritu Santo te fue enviado para que te guiara y te indicara el camino y te indicara la voluntad del Padre y te indicara el propósito de cada una de tus pruebas con las cuales el Señor te está haciendo crecer. Tiene un propósito. La vida victoriosa no depende del yo. Por el contrario, la victoria se logra haciendo realidad nuestra posición en la obra terminada en la cruz del Calvario. Dios nos ha dado el camino para la victoria. Es la cruz. En 1 de Tesalonicenses 3:3, porque la derrota de Satanás está en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo tomando el lugar de mi yo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con una verdadera muerte viene una verdadera resurrección. Esto es lo que más odia Satanás, porque no tiene ningún poder sobre aquellos que han muerto, considerándose a sí mismo como co-crucificados con Cristo. Como dicen los muertos, no sienten. Por eso tú puedes, realmente el sermón de la montaña no es para aquellos que no han madurado. Son los que no viven ellos, sino Cristo en ellos. El secreto para mantener la victoria contra el enemigo se encuentra en Él, o sea, en Cristo. Porque mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Donde quiera te meten zancadillas, hermano, eso es normal. Con Cristo, sin Cristo. Lo que pasa es que con Cristo tiene un propósito. Sin Cristo, nada más te amarga porque te afecta el yo. Y sientes como que el otro se salió con la suya. Dice, Dios nos protege de trampas y redes. Por lo tanto, debemos de mirar a Dios continuamente porque Él conoce dónde están las redes y solo Él es capaz de sacar nuestros pies de esas redes. Él cuidará cada uno de nuestros pasos hasta que alcancemos la meta. Él nos protege. Porque Él te dice que el enemigo tiene un poder más fuerte que el nuestro, pero lo que nosotros tenemos es autoridad sobre ese poder, por el Cristo que vive en ti. Por eso Él dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y es cuando tú mueres al yo que empiezas a manifestar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque te cambia el código genético. En vez de dar odios, iras, contiendas, celos, herejías. Dice, ¿cuáles son las verdades que cambiarán tu vida? Te va a disipar muchas de tus frustraciones y pondrá en tu mano la llave para entrar a una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Por eso, Cristo no nada más me redimió, es mi redentor.
Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él vino para darme vida y vida en abundancia. Él es mi justificación. Él es el que me justifica. Él es mi redención. Dice, la hora ha llegado y hoy es cuando las inescrutables riquezas de Cristo Jesús se están desplegando en profundidad y sentido a su cuerpo, la iglesia verdadera. La semilla de verdad plantada en el espíritu que alcanzaba comenzó a buscar por una gran revelación de Jesús. Este develar de Cristo que me dio crecimiento espiritual me llevó a traer entre el propósito eterno de ser conformado a su imagen y semejanza. Resurrección de Jesús y su ascensión es la piedra angular del cristianismo. En la palabra de Dios se encuentra bien definido lo que Él invadió, lo que Él realizó y lo que Él previó para nosotros, su iglesia. Ahora, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad del Padre que está en los cielos. Con la sangre de Jesucristo, tú obtienes por gracia la redención. Pero, si tú quieres alcanzar realmente una vida victoriosa y una vida sobrenatural, niégate a ti misma. ¿Por qué? Porque si esa semilla del yo no muere, no puede traer vida espiritual. Nada más estará aspirando a que le dé una vida cómoda con su naturaleza adánica. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos y quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y Dios no es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En Gálatas 1 al 3 vemos que somos hijos y herederos de Dios. Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. Los herederos antes de Cristo son esclavos. Los herederos después de Cristo son libres. Y cuando tú retrocedes, vuelves a estar esclavizado. ¿Por qué? Porque te bajas de la cruz, no aceptas el reto. Entonces no puedes cumplir el propósito de tener esa vida espiritual con la cual tienes comunión con Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice Juan 3:6. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos el ser natural y el ser espiritual. El alma viviente es Adán y el resto de la humanidad. Es la confianza en el yo, es manejarse con su autoconciencia. Su madurez la manifiesta con su independencia de todo y de todos. Su mentalidad es de resguardo, control, quiere tener control de todo. Su visión es de lo temporal, sus recursos lo que acumula, su fruto es el de la carne. La necesidad del cuerpo dominan y es guiado por su ser animal. Lucha por sobrevivir. En cambio, Cristo te da, que es espíritu vivificante, te da una naturaleza que tiene confianza en Dios, conciencia de Dios, su madurez la manifiesta con su dependencia de Dios, su mentalidad es de aprendizaje, descubrimiento.
Su visión es de lo permanente y eterno. Sus recursos son los del reino de Dios. Su fruto es el del Espíritu. Y cumple el plan de Dios para su vida, que es lo que persigue. Es guiado por su ser superior del Espíritu y goza de vida plena en Cristo. Y vive una vida de lo sobrenatural. Dice, la vida natural es la del ser animal que lucha por sobrevivir en la selva en donde solo el yo del más fuerte prevalece. La vida sobrenatural es del ser espiritual, el hombre superior, cuyo espíritu nuevo está conectado al de Dios por medio de Jesucristo, cuyo poder es transmitido a través de ti para cumplir el propósito de Dios para el cual fuiste creado. Esto te da vida abundante en donde Dios, tu prójimo y tú mismo forman el sistema que son tomados en cuenta, no solo en esta vida, sino también incluye vida más allá de la muerte, o sea, vida eterna. El Señor te promete guiarte. ¿Cuáles son sus promesas? Cuando Él te dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, y una de sus promesas es que, de Isaías 30:21, es que Él te va a estar guiando en tu camino. Y además el Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. La palabra de Dios te da esas promesas. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está salvo. Proverbios 28:26. Y te dice que la justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. Y el Salmo 32 te dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, todo lo puedes en Cristo que te capacita. Él te capacita para poder vivir en un mundo cambiante. Él te capacita para manejar sistema. Dios, tu prójimo y ti mismo. Y Él te dice que Él te va a dar luz. Dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían y les haré andar por sendas que no habían conocido. Y en el Salmo 73 dice, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en la gloria. ¿A quién temo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hermanos, el Señor resucitó para vivir en cada uno de nosotros. Pero la condición para poder tener acceso a esa vida resucitada, primero tienes que morir al yo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque si la semilla no muere, no puede traer fruto. De otra manera, todas tus acciones están mezcladas con tu yo y con tus propios planes y con tu propia astucia. Y el Señor lo que quiere, en realidad, más que gente astuta y poderosa, quiere gente débil y obediente. Porque solamente en esas condiciones tienes las condiciones para aprender. Y la ciencia del entendido es comprender su camino. Y el Señor quiere darnos esa vida resucitada. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y nosotros, yo quisiera solamente decirles que la próxima conferencia estaremos viendo con detenimiento
el significado de negarse a sí mismo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Y hay muchos en nuestras iglesias que se han conformado con haber sido redimidos. Es decir, con la gracia del Señor que pagó el precio de tus pecados. Pero ¿saben ustedes que lo que te permite, ¿cómo se llama?, dejar de pecar? Perdonó tus pecados, pero tú todavía tienes la naturaleza pecaminosa en ti. Y lo único que puede impedir que tú puedas seguir pecando es hacer morir el yo, que es lo que te hace pecar. Y acogerte al Señor para que Él manifieste su vida en ti y te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y créanme, hermanos, que yo descubrí personalmente que la vida cristiana no es una vida sin broncas. Es más, yo siempre dije que la vida cristiana, cuando tú le dices al Señor, hágase en mí tu voluntad, te pone a hacer lo que no te gusta hacer hasta que te gusta. Pero Él te da poder en medio de los problemas y eso es lo que te hace vencedor. Y yo quisiera, hermanos, terminar, porque déjenme decirles, en la próxima conferencia los invito a que vengan. ¿Por qué? Porque la sangre derramada te da la redención, ¿sí? El perdón de tus pecados. Pero el niégate a ti mismo te da la recompensa, ¿sí? Del reino de Dios y su justicia. ¿Saben ustedes que los evangelios te hablan de Jesucristo? ¿Verdad? Las epístolas paulinas y los hechos te hablan de la iglesia, del cual tú formas parte. La iglesia de Cristo que está formado por todos aquellos que se negaron a sí mismos. ¿Sí? Porque es ese cuerpo en donde todas las células obedecen a la cabeza. Ustedes saben que las células que no sigan las instrucciones de la cabeza del individuo son células cancerosas. Y esas atraen toda la alimentación para sí mismas porque creen que solamente ellas tienen derecho a vivir y se convierten en tumores hasta que matan el cuerpo. Y en la iglesia de Cristo, que va a ser rescatada, la que va a estar cuando el Señor venga, es la que está formada por aquellos que se negaron a sí mismos. Esos serán rescatados, porque son de la misma naturaleza de la cabeza. Y todos los demás que se hicieron los oxisos y se negaron a sí mismos, y no se negaron a sí mismos, ellos pasarán por la gran tribulación. Y eso, ¿y saben qué va a hacer esa iglesia? Si ustedes leen las profecías, esa iglesia es la que va a reinar con Cristo 1000 años en el milenio. Son sus colaboradores, ya está formando su gabinete, hermanos. Así es que si quieren formar parte del gabinete, que sabe lo que, en realidad para reinar 1000 años con Él, niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día y síganlo. ¿Por qué? Porque la resurrección es el que te da acceso a la vida eterna. ¿Y saben ustedes que el Apocalipsis no habla de salvación? ¿No han leído el Apocalipsis? El Apocalipsis habla de recompensa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que, hermanos, quisiera terminar solamente dándoles un testimonio de que realmente cuando tú te niegas a ti mismo, en realidad el Señor te permite ver cosas que el ojo no vio ni el oído oyó, porque ves más cosas. Dejas de estar ciego
Él sigue dando vista a los ciegos. Y su revelación te da la visión de tu propia vida en su plan divino. Estaba yo en Petróleos Mexicanos y yo tenía un jefe, pues de esos machistas, ¿no? Yo le decía que era un AMI. En francés AMI es amigo, pero para mí eran las siglas de un acomplejado macho incompetente. Entonces este señor, ¿cómo fastidiaba? En realidad, ese quería alimentarse de los trabajos de todo mundo, ponerlos a su nombre y tener pero sí, prácticamente él ni siquiera tenía doctorado, pero quería inflar su currículo. Y los que no se dejaban, les hacía la vida de cuadritos. Y como era de esos tipos que su mujer lo mandaba a dormir a la perrera, entonces cuando se venía a trabajar se desquitaba con las mujeres. Y acabó por echar fuera del grupo de investigación a todas las mujeres. A la única que nunca pudo echar fue a mí. Y yo en realidad nunca lo confrontaba. ¿Por qué? La palabra es muy sabia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber y lo vuelves loco. Y es que el Señor te da sabiduría. El caso es que este hombre me quitaba el laboratorio, me quitaba la gente, saboteaba mis trabajos, todo porque yo estaba publicando a nivel internacional y estaba en el Sistema Nacional de Investigadores y al final de cuentas a mí me daban otro sueldo extra, aparte del mío, manteniéndome en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces nada más estaba viendo cómo fastidiarme. Y finalmente pasaron 15 años y se vino la crisis con Cedillos. Acuérdense que se devaluó la moneda y prácticamente pues te quitaron 3 ceros, mano. Entonces tus cuentas se hicieron chiquitas. Y este hombre pues se sintió todo, era un brasilero. Y entonces decidió, como había inflado su currículum, empezó ahí a decir, a trabajar a sus compatriotas para que le dieran trabajo allá. Entonces él se retiró del Instituto Mexicano del Petróleo porque ya no le convenía y se fue. Pero lo que es interesante es que un amigo mío, un doctor en física con el que yo publicaba, que sabía, él era muy amigo de él, pero él sabía cómo era este tipo conmigo. Entonces vino y me dijo, oye Susana, tú has de estar muy feliz porque ya se va este doctor. Y le digo, pues mira, estoy feliz, pero no porque se vaya. En realidad, este hombre ha sido la bendición más grande que el cielo jamás me haya dado. Y me dice, pero ¿cómo? Si él es el que quitaba el laboratorio, es el que te saboteaba los proyectos, te quitaba a la gente, te hacía toda clase de barbaridad y media. ¿Cómo lo puedes considerar una bendición? Le digo, pues mira, lo que pasa es que yo no estoy aquí porque quiero. Yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Y a este señor lo puso me puso aquí para entrenarme para las Olimpiadas. Y a este fulano me lo puso para subirle al palito del salto de obstáculos. Y el hecho de que él se vaya significa que se acabó el entrenamiento. Yo entro a las Olimpiadas. Este se va por falta de dinero, porque ya no le alcanza el dinero. Sus recursos limitan sus decisiones. Le digo, en cambio a mí, ahora que ya me entrenó para las Olimpiadas, no son mis recursos los que limitan mis decisiones, porque en época de vacas gordas es cuando él me despojó de las posibilidades de tener recursos, pero a mí nunca me detuvo. Yo seguí trabajando y publicando
¿Por qué? Porque Dios me da sabiduría. Y ahora no son mis recursos los que limitan mis decisiones, es mi decisión la que genera mis recursos. Si yo quiero, yo puedo, porque yo fui entrenada para vivir en un mundo cambiante. Y el Señor te entrena. Y muchas veces lo que aparentemente son obstáculos, en realidad el Señor lo convierte en bendiciones, porque son los obstáculos los que te hacen fuerte. Y yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me capacita. Que el Señor los bendiga.